Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y que, para ser honestos, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a desentrañar lo que Halil Ceyhan confiesa todo sobre Esla Turkoglu. Si han leído bien el título y créanme, esta historia tiene giros y detalles que no se querrán perder. Si son fanáticos de las series turcas, de las dinámicas entre celebridades, o simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante confesión, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente suscribirse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos más recientes y emocionantes. Ahora sí, prepárense porque comenzamos. La noticia de las confesiones de Halil Ceyhan sobre Esla Turkoglu ha explotado en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de ello, pero ¿cuáles son los detalles exactos? ¿Qué es lo que Halil ha decidido compartir con el público? La relación entre estos dos jóvenes actores, que se conocieron en el set de la exitosa serie Emanet, ha sido objeto de especulación desde hace tiempo. Sus personajes, Seher y Yaman, tuvieron una química innegable en pantalla, y esa chispa pareció trasladarse a la vida real, al menos según lo que muchos fans esperaban y deseaban. Sin embargo, la vida real rara vez es tan sencilla como una telenovela, y los altibajos en las relaciones de celebridades son casi tan comunes como sus apariciones públicas. Halil Ceyhan, conocido por su carisma y por interpretar a personajes intensos, ha sido tradicionalmente bastante reservado con su vida privada. Por eso, cuando se filtran o él mismo decide compartir detalles sobre sus relaciones, el impacto es mucho mayor. En esta ocasión, sus palabras sobre Esla Turkoglu parecen haber abierto una caja de Pandora de emociones y aclaraciones. Se dice que Halil ha confesado aspectos de su relación que van más allá de la simple amistad o un romance pasajero. Ha hablado de los desafíos que enfrentaron, de los malentendidos, y quizás de las razones por las que, a pesar de la evidente conexión, las cosas no llegaron a ser lo que muchos esperaban. Lo que Halil ha dicho, según los informes que hemos podido recopilar y analizar, gira en torno a la complejidad de las relaciones cuando se entrelazan con la fama y la industria del entretenimiento. No es un secreto para nadie que ser una figura pública, especialmente en el mundo de la actuación, implica estar constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público. Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, la presión puede ser aún mayor. Una de las claves de la confesión de Halil parece ser la diferencia de expectativas. Se rumorea que mientras él tenía una visión particular de cómo debía evolucionar su relación con Esla, o quizás de la naturaleza misma de la misma, Esla tenía una perspectiva distinta. Esto, sumado a las presiones externas, a los compromisos laborales y a la propia inmadurez que a veces acompaña a los jóvenes talentos que se encuentran de repente en la cima, habría creado un caldo de cultivo para la tensión. Halil, al parecer, ha sido muy honesto sobre sus propios sentimientos y sobre cómo interpretó ciertas acciones o decisiones de Esla. Otro aspecto crucial de lo que Halil confiesa tiene que ver con el final de su relación o, en su defecto, con la etapa en la que se encuentra actualmente. Las confesiones no solo revelan el pasado, sino que también arrojan luz sobre el presente. Y en este caso parece que Halil ha querido poner fin a las especulaciones y a las interpretaciones erróneas que han rodeado su vínculo con Esla. Ha hablado de cómo la dinámica entre ellos cambió, quizás tras el fin de la serie que los unió, y de cómo ambos tomaron caminos diferentes. Es importante recordar que si bien estas confesiones pueden ser jugosas y generar mucho interés, también debemos acercarnos a ellas con un poco de cautela. Los sentimientos y las percepciones son subjetivos, y lo que una persona recuerda o interpreta de una relación puede ser muy diferente de lo que la otra persona vivió. Sin embargo, la valentía de Halil al hablar abiertamente sin importar lo delicado que sea el tema, merece ser reconocida. Él ha decidido compartir su verdad, y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Se habla de que Halil ha admitido sentir una profunda conexión con Esla, incluso después de que su relación pública o su conexión romántica se hubiera desvanecido. Ha compartido, según los rumores, que él valoraba mucho a Esla como persona y como colega y que los momentos que compartieron fueron significativos. Pero también ha sido enfático en que las cosas no siempre salen como uno las planea,
y que hay aspectos de la vida personal que deben ser respetados, incluso por parte de los fans más acérrimos. Uno de los puntos más sensibles que Alil parece haber tocado es la posibilidad de que la fama o la presión de la industria hayan tenido un impacto negativo en su relación. Cuando dos personas jóvenes y talentosas se encuentran de repente en el ojo del huracán mediático, la dinámica de su relación puede verse alterada de formas impredecibles. La necesidad de mantener una imagen pública, las exigencias de los contratos, las giras promocionales y la constante atención de los seguidores pueden hacer que una relación, incluso si es genuina, se sienta bajo un microscopio, lo cual, a la larga, puede ser agotador. Alil, en sus confesiones, aparentemente ha hecho hincapié en la importancia de la comunicación y la comprensión mutua. Ha sugerido que quizás en ciertos momentos clave, esa comunicación falló o no fue tan fluida como debiera haber sido. Esto, combinado con las diferencias individuales y las circunstancias externas, habría llevado a que la relación tomara un rumbo diferente al que ambos, o al menos él, esperaban. Es una lección universal, aplicable a cualquier relación, pero que cobra una dimensión especial cuando involucra a figuras públicas. También se ha especulado sobre si hubo un tercer factor, o alguna influencia externa que pudiera haber afectado la relación. Sin embargo, la información que ha trascendido se centra más en la dinámica interna de la relación entre Alil y Esla, y en cómo ellos gestionaron las presiones y las expectativas. La confesión de Alil parece ser un intento por aclarar su propia perspectiva, por poner las cosas en su sitio y por, quizás, liberarse de las cargas de la especulación y los malentendidos. Otro detalle interesante que se ha mencionado es la edad y la experiencia de ambos. Si bien ambos son actores muy talentosos, también son relativamente jóvenes. Las relaciones en la juventud a menudo vienen con sus propias complejidades, con el descubrimiento personal, la búsqueda de identidad y la experimentación vital. Y si a eso le sumamos el estrellato instantáneo, el cóctel se vuelve aún más complicado. Alil, al hablar, parece haber mostrado una madurez sorprendente al abordar estos temas, reconociendo quizás sus propios errores o su parte en la dinámica de la relación. La confesión de Alil Ceyhan sobre Esla Turkoglu no es solo una historia de amor o desamor, sino también una ventana a las realidades de la vida de las celebridades, a la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público y a la importancia de la comunicación y la empatía. Nos enseña que por muy intensos que sean los sentimientos en pantalla, la vida real exige un tipo diferente de conexión y comprensión. En resumen, lo que Alil Ceyhan ha confesado sobre Esla Turkoglu se centra en la complejidad de su relación, marcada por la química innegable, pero también por los desafíos de la fama, las diferentes expectativas y posiblemente las fallas en la comunicación. Ha compartido su perspectiva sobre lo que significó esa conexión y por qué las cosas tomaron el rumbo que tomaron, invitándonos a ver más allá de la superficie y a comprender la dimensión humana detrás de las figuras públicas. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis sobre las confesiones de Alil Ceyhan. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprenden estas declaraciones? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos encantan leerlas. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.